Street Fighting Statistics 2DN. A ver de dónde viene este título. Yo no sabía lo que era esto del Street Fighting hasta que no me lo dijo un primo mío que se había apuntado a estas cosas en un gimnasio. Me dijo que el Street Fighting consistía en... es un arte marcial en el cual vale de todo. Es una cosa dirigida a ganar peleas en la calle. Y aparentemente te dejan dar patadas, tirar de los pelos, tirar en los ojos a la gente, arañar, cualquier tipo de cosa con tal de ganar peleas en la calle. Bueno, y esto aparentemente es una cosa que te enseñan en los gimnasios, si te apuntas en ellos. Y obviamente no voy a hablar de eso, sino de un libro que se llama Street Fighting Mathematics. Street Fighting Mathematics. Que utiliza metafóricamente el asunto del el Street Fighting para, ya digo, rotular este libro en el que se discuten trucos, estrategias, técnicas para resolver problemas matemáticos que no se puede encontrar, pues eso, en la calle. El libro comienza diciendo algo así como que cuando aprendes matemáticas, pues directamente te enseñan una serie de técnicas validadas por la experiencia y validadas por las matemáticas mismas, vamos, cálculo, por ejemplo. Quieres calcular un volumen, pues ya sabes que tienes que integrar una serie de funciones y tal, pero digo, podemos hacerlo más rápido usando técnicas más o menos estándares o, yo no voy a decir ideas felices, sino cosas que pueden replicarse en muchas situaciones. Pues el libro las discute. O cómo multiplicar números, aproximaciones de productos de números, cosas así, ¿no? Problemas que puedes resolver en la calle, tipo, no sé, en un bar detrás de un sobre, ¿no? Y en una servilleta y tal. Ese tipo de cosas. ¿Por qué hablo de Street Fighting Mathematics? Porque en un foro se discutió una vez la posibilidad de que alguien escribiese un libro, sería muy interesante, que sería el Street Fighting Statistics, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos cuando nos encontramos con estadísticas, con gráficos, con cifras, en el periódico, en la calle en general, ¿no? Las vemos y qué podemos hacer con ellas de manera rápida. ¿Qué es lo primero que podemos hacer? ¿Cuáles serían esas técnicas? Sin entrar en mucho detalle, sin bajar a la teoría, que nos permitan pues hacernos con aquello de lo que se está hablando. Cuando se utilizan pues, técnicas estadísticas de cualquier tipo, gráficas, medias, medianas, distribuciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y no sé si el libro existirá todavía, si alguien ha tomado si ha tomado la molestia de escribirlo. Sí que es cierto que en mi día, sí que es cierto que soy consciente de que esa propuesta existe por ahí y cada vez que se me ocurre, y no es muy frecuentemente, alguna idea que podría ser útil de cara a ese famoso libro, pues la anoto o trato de acordarme de ella, ¿no? Y hoy voy a discutir una de ellas. Realmente este vídeo, que se llama es el 2DN de la serie, no tiene un 1DN. El 1DN está en mi blog, es una entrada que escribí hace mucho donde daba una recomendación, incluso antes de haber leído el libro este de Street Fighting Mathematics y conocer todo este debate, puse una recomendación en su día, que sigue siendo válida. O sea, la recomendación es dividir, exactamente dividir. O sea, tú ves cifras en el periódico, típicamente en el periódico, o por ahí las oyes, o Twitter, yo qué sé. Y lo primero que se te ocurre, bueno, lo primero que a mí se me ocurre hacer siempre es dividir, traer las cifras a magnitudes que me son más familiares. Muchas de las cifras que se publican tienen muchos ceros, uno no sabe cómo pueden llegar a ser de grandes, ¿no? Por ejemplo, la Comunidad de Madrid tiene una deuda de 30.000 millones, creo que leí el otro día, 30.000 millones, eso es mucho o es poco. Pues bueno, ya sabes el denominador, la población de Madrid, que viene a ser 6, 7, 8 millones, pues divides y te salen pues unos 4.000 euros por barba. ¿Es mucho o es poco? No sé, pero ya son 4.000 euros, ¿no? 4.000 euros es una cantidad que, bueno, que está en dimensiones humanas. O, por ejemplo, yo que sé, en el periódico lees cuánto vale un barril de petróleo en dólares. El Brent está a 85 dólares. Bueno, esa cifra a mí no me dice nada. Sería más interesante saber cuánto vale un litro de petróleo en euros. Y uno hace la cuenta y, bueno, un litro de petróleo en euros más o menos sería equivalente a lo que sería un litro de gasolina. No sale un litro por un litro, pero vamos, pero sería más aproximado, diría algo más que lo que vale
para el común de la gente, ¿no? En general, ¿no? Tratar de traer las magnitudes a cifras más manejables en el ámbito en el que uno se maneja. Muchas veces casi siempre dividiendo. Y ya digo, personalmente, para mí leer el periódico es un ejercicio de división. Estoy todo el día dividiendo cifras por otras cifras. Bueno, y para quien quiera aplicar también será un ejercicio previo de aprender denominadores, ¿no? Cifras relevantes, ¿no? Población de España, PIB de España, cosas así para poder comparar países y no sé, cosas dices, deuda en Estados Unidos, eso es mucho o es poco. Pues bueno, compararla con cifras españolas y ver, ¿no? Eso en general. Y la 2, que es el tema del vídeo de hoy, pues tiene que ver también, sale a raíz de una discusión que hubo el otro día en Twitter, ¿no? Tiene que ver con un asunto que también es muy útil, una manera de proceder que es muy útil para sacarle punta a cifras que uno ve por ahí. El caso concreto al que me refiero es uno que estaban publicando sobre unas cifras estaban publicando de años o número de meses medio que duran las condenas en diversos países europeos, comparando España con otros países, ¿no? Aparentemente en España estábamos arriba. Número promedio de meses de condena o de... no sé si era condena o de cárcel efectiva. Y bueno, y España salía muy alta comparado con otros países y la gente discutía sobre eso, ¿no? Y bueno, habrá que ver qué tipo de condenas son, a lo mejor son delitos distintos. Igual en un país hay más asesinatos y en otro hay menos, o hay más... los carteristas van a la cárcel y los llevan 2 meses, entonces, y en otro país no van a la cárcel, y entonces muchos carteristas con 2 meses de cárcel bajan la media, pero realmente estás comprando churras y merinas. Mi idea general de esto es tratar de trocear las cifras que ves en subcomponentes, ¿no? Tratar el llamado por los economistas el problema de la composición, lo que creo que le llaman ellos, y los estadísticos siempre van a pensar en el asunto este de la paradoja de Simpson, aunque realmente la paradoja de Simpson puede o no puede aparecer según que se troceen esos subcomponentes de la cifra o de la estadística general. Pero digo, en general tratar de pensar en ese tipo de relaciones. Traigo a colación, a ver si me acuerdo, 2 o 3 casos que he visto por ahí también muy interesantes. Hace unos años en las radios, supongo que está en mi blog por ahí también, en algún sitio, sacaban cifras de productividad en diversos países europeos. Sabido es que en España siempre se dice que la productividad es muy baja, etcétera, etcétera. Y efectivamente era baja comparada con Alemania, Francia, Inglaterra, etcétera, ¿no? Pero había un gráfico muy interesante, es productividad en función del tamaño de la empresa. Resulta que las empresas españolas de más de 250 empleados, o sea, empresas grandes, eran igual de productivas que las empresas alemanas, que los empleados de las empresas alemanas grandes, e igual que las francesas, e igual que las inglesas. Pasaba lo mismo con empresas medianas y con empresas pequeñas. Bueno, salvo que en Inglaterra me parece que las empresas pequeñas eran más productivas que en el resto de los países. Cambia mucho el diagnóstico y la posible solución si ves las cifras globales de productividad que si las ves desglosadas en tamaños de empresa. El problema de la economía española, por ejemplo, podría diagnosticarse como que tenemos un exceso de empresas pequeñas, por ejemplo. Por poner un ejemplo, ¿no? Y no que el trabajo del español sea menos productivo que el alemán o el francés. Al menos en principio, viendo esas cifras. Otro ejemplo, se discute mucho el efecto, por ejemplo, de una subida del salario mínimo sobre el empleo. Y se utiliza, por ejemplo, como referencia un artículo, una serie de artículos que salieron sobre un experimento natural que se hizo en Hungría a primeros de siglo, cuando el salario mínimo creo que se duplicó. No sé si llegó a duplicarse, el 50% durante un periodo bastante corto. Y de hecho, incluso hay artículos que dicen que el empleo subió, otros que bajó. Tampoco se ponen de acuerdo en un experimento. Pero vamos, sería ridículo decir el salario mínimo sube el desempleo o lo baja por lo que pasó en Hungría en su época. Tú ves el artículo y vas a la gráfica número 7, la gráfica número 7 desglosa el efecto de la subida del salario mínimo por sectores económicos. Las diferencias son muy grandes entre sectores económicos y otros. Digo, bueno, si Hungría tenía esa estructura económica en su día y afectó de esta manera a cada sector, digo, vamos a comparar, vamos a ver cómo es la estructura económica de España, vamos a aplicar esos efectos en cada uno de los componentes y ver el global cómo saldría, por ejemplo, ¿no? Es lo primero que a uno se le ocurre, de nuevo utilizando la técnica de la descomposición, ¿no? Yo no puedo aplicar la situación de Hungría a la de España, trasladarla, que no es el mismo sitio ni en la misma fecha directamente,
puedo tratar de encajarla de cierto modo. O bueno, hay 100.000 ejemplos, pero todos con un leitmotiv común, que es que se obtiene mucho más, uy, Dios mío, la palabra que no sé traducir, insight, cuando uno trata de desglosar las cifras, partir en bloques, en sus subcomponentes, que cuando uno se analiza globalmente. Es el ejercicio, yo creo, después del de la división, que es el primero, prácticamente el segundo para entender lo que estamos pisando. Tiene esto mucho que ver también, y creo que lo he mencionado, no sé si en algún vídeo, seguro en el blog seguramente, con un debate que ocupó la práctica totalidad del siglo XIX. En el siglo XIX hay una figura muy importante que es Quetelet, que es el señor que empieza a utilizar la media o técnicas estadísticas, entre ellas la media, particularmente la media, eh, para entender lo que pasa en poblaciones. Empieza a ver números, empieza a ver tablas, y el señor saca la media y dice, bueno, esto es la media de algo. La media caracteriza una población, o es el número principal que utiliza la población, y hubo gente que un poco se negaba o que veía problemas en eso. Hubo gente que dijo, no, esta cosa de la estadística, que viene de la física, donde los elementos que se trabajan son bastante homogéneos entre sí, aunque no había átomos entonces, pero hoy en día, por ejemplo, los átomos pues son todos iguales, ¿no? Los átomos de no sé qué son todos iguales, y los átomos de las moléculas de agua son todas iguales. Entonces cualquier cosa que se predique de una molécula de agua o de las moléculas de agua que tengo en un vaso aplica a otras moléculas de agua que están ahí en el mar o en algún otro sitio. La pregunta es, esta especie de traslación o esta especie de estos análisis que se hacen con elementos que son más homogéneos son trasladables automáticamente a elementos que son heterogéneos, como por ejemplo la gente en general. Si saco la altura de la gente, la altura media, esto no es una especie de composición de dos alturas, hombres y mujeres, y dentro de eso empiezas a trocear, puedes trocear muchísimo más. Pues la respuesta es obviamente sí, ¿no? Sin embargo, bueno, como digo, se abusa de la... Se olvida, muchas veces eso se olvida. Ya digo, hubo un proceso a lo largo del XIX en el cual esas reticencias fueron disolviéndose. Yo iba a decir resolviéndose, es que no están resueltas, se disolvieron, ¿no? No están resueltas y emergen y reemergen una y otra vez. De ahí este consejo, que es prácticamente una reedición, ¿no? Una vuelta a las... o una actualización de las objeciones que se pusieron en su día, en el 19, a la labor de Quetelet y de otros entusiastas de la estadística, ¿no? Es decir, vale, bien, aceptamos vuestros grandes números, aceptamos vuestras medias, aceptamos vuestros resúmenes estadísticos, pero somos muy conscientes de que son superposiciones de resultados parciales de poblaciones que me gustaría ver desglosadas, o que yo entiendo que puedo ver desglosadas, ¿no? Entonces puedo hacer cierta crítica, o voy a hacer preguntas interesantes acerca de esta magnitud global, que no niego que sea cierta, pero que encierra mucha más riqueza de la que parece. Eso es todo. En tanto que no se publique ese libro y el que dependa solo de lo que yo diga tiene estos dos consejos únicamente, debería haber más. En matemáticas, ya digo, es un librito muy interesante, el de Street Fighting Mathematics, lo recomiendo encarecidamente. En estadística yo creo que todavía no está, y mi pequeña y humilde labor es simplemente esta. Muchas gracias por la atención y espero que el siguiente vídeo no se demore tanto a salir como este. Que vaya bien.